Hola, ¿cómo les va? Les habla Germán Perlacere, profesor de Físico-Química de la UTN, Facultad Regional Rafaela, y continuando con los videos del Seminario de Inglés Universitario, vamos a desarrollar problemas del capítulo 4 correspondiente a Química. Bien, una vez que ya vimos la teoría, vamos a analizar un par de problemitas para poder aplicar los conceptos que estuvimos viendo recientemente. El problema 1 nos pide determinar la masa absoluta, relativa y molar para un átomo o un mol de átomos, que es el caso del hierro, y para una molécula o un mol de moléculas, que es el caso de este compuesto que se denomina ácido sulfúrico. Bien, entonces vamos a hacer los cálculos correspondientes de tal manera de poder identificar si tuvimos alguna dificultad respecto de los conceptos teóricos que estuvimos viendo en el video anterior. Bien, entonces, lo que nos está pidiendo es lo siguiente. Nos pide en principio la masa atómica relativa absoluta y molar para un átomo y una molécula. Bueno, entonces vamos a ver el caso del hierro. Bueno, este es el problema 1. Y para el caso del hierro, el símbolo es Fe. Bueno, para ese caso vamos a tener una masa atómica relativa, porque el elemento está en forma de átomos, esa masa atómica relativa para el hierro va a ser la que encontramos en la tabla periódica. Bueno, entonces si nosotros vamos a la tabla periódica, vamos a encontrar un numerito que generalmente se redondea, porque no es un número entero. Nosotros lo vamos a redondear a 55,85. Podríamos redondear a 56 también, no hay problema. Y como es relativa, recuerden que está relacionado con la 12ª parte del átomo de carbono 12, por lo tanto está en unidades de masa atómica. Bien, esa es la masa atómica relativa, o sea, la masa de un átomo de hierro referida o comparada con la 12ª parte del átomo de carbono 12. Quiere decir que es 55,85 veces mayor que la 12ª parte del átomo de carbono 12. Bien, la masa molar va a ser la masa de un mol. Recuerden que un mol equivale a 6,023 por 10 a la 23. En este caso son átomos de hierro. Bueno, entonces esa masa molar, si estamos hablando de átomos de hierro, va a tener el mismo valor que calculamos anteriormente, pero en gramos. Entonces, esa masa molar va a ser 55,85 gramos, o gramos por mol, ¿sí? Entonces, la masa molar tiene este valor. La masa atómica relativa, dijimos que tenía el mismo valor, pero en unidades de masa atómica, y la única que se va a diferenciar de las otras es la masa absoluta. Bien, entonces ahora vamos a hablar de la masa atómica absoluta. Bueno, respecto a esta masa atómica absoluta, vamos a decir entonces lo siguiente, que de acuerdo a lo que vimos antes, el número de Avogadro de átomos tiene una masa de 55,85 gramos.
Entonces 6,023 por 10 a la 23 átomos corresponden a 55,85 gramos. Pero yo quiero saber en gramos la masa de un átomo. Entonces, un átomo va a corresponder a X. Y X, aplicando la regla de 3, nos va a dar un número muy chiquitito. 9,3 por 10 a la menos 23 gramos. Este va a ser el valor correspondiente a la masa atómica absoluta de un átomo de hierro. 9,3 por 10 a la menos 23 gramos. Bien. Hasta ahora hemos abordado el tema de un átomo, el átomo de hierro o un mol de átomos de hierro. Vamos a ver qué pasa con una molécula. La molécula sería un conjunto de átomos que se unen por alguna razón particular que podemos ver cuando estudiemos más en profundidad la química. Vamos a analizar ahora el caso del ácido sulfúrico. Bien, teniendo en cuenta el caso del ácido sulfúrico, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos que buscar las masas de cada uno de los elementos que integran esta molécula. Bueno, entonces busquemos, por ejemplo, para el oxígeno vamos a tener una masa de 16 unidades de masa atómica. Para el hidrógeno vamos a tener una unidad de masa atómica y para el oxígeno vamos a tener el oxígeno, ya lo mostré, el azufre me está faltando, entonces vamos con el azufre. Que tiene 32 unidades de masa atómica. Bueno, entonces si yo sumo ahora la cantidad de elementos en la molécula multiplicada por la masa de cada uno de los elementos, vamos a obtener la masa molecular. Bueno, entonces nos va a quedar, por ejemplo, vamos a tener 2 por la masa del hidrógeno, porque el subíndice 2 me indica que tengo 2 hidrógenos. 2 por 1. Más la masa del azufre, el subíndice no existe, por lo tanto es 1, es 32. Más 4 por la masa del oxígeno. 4 por 16. Entonces, esto nos está dando una masa molecular relativa de 98 unidades de masa atómica. ¿Sí? Esta es la masa molecular relativa. Bien. Bueno, si nosotros calculamos la masa molar, vamos a tener el mismo numerito, pero en gramos. Entonces nos va a quedar que la masa molar va a ser igual a también 98, pero gramos o gramos por mol. ¿Sí? Los gramos que pesa un mol de moléculas de ácido sulfúrico. Y ahora nos está faltando la masa molecular absoluta. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Decimos masa
molecular absoluta. Acá vamos a tener que plantear de nuevo la regla de 3 y vamos a decir que entonces tenemos el número de Avogadro 6,023 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico tienen una masa de 98 gramos. Bien, yo quiero saber la masa de una molécula en gramos. X. Resolviendo la regla de 3, tenemos que la masa molecular absoluta me da 1,6 por 10 a la menos 22 gramos. Esa es la masa molecular absoluta de una molécula de ácido sulfúrico. Bien, y ahí ya finalizamos el problema. Perfecto, vamos al problema 2, donde ya vamos a hablar de la parte de volúmenes de gases. Bien, pensando entonces en el problema 2, vamos a leer su enunciado. El enunciado del problema 2 es el siguiente. Nos dice, calcular la masa molecular absoluta de un gas, que no sabemos qué gas es, si tenemos un volumen de 5 litros, que están en condiciones normales de temperatura y presión, y esos 5 litros tienen una masa de 9,85 gramos. Yo quiero calcular la masa molecular absoluta, es decir, cuánto tiene de masa una molécula en gramos. Bien, entonces ahora vamos a anotar los datos del problema. Perfecto, yo anoto lo siguiente para el problema 2. Digo que problema 2 tenemos que calcular la masa molecular absoluta. Siempre recordemos a qué hace referencia la masa molecular absoluta. Bien, ¿qué tenemos como dato del problema? El volumen es de 5 litros y esos 5 litros están en condiciones normales de temperatura y presión. Bien, otro dato es que la masa que tenemos de ese compuesto va a ser igual a 9,85 gramos. Con toda esta información yo ahora puedo comenzar la resolución. ¿Qué es lo que vamos a decir? Bueno, en principio yo voy a tener en cuenta el concepto de volumen molar normal de un gas. Este concepto nos dice que un mol de cualquier gas en condiciones normales, como está acá, equivale a 22,4 litros. Perfecto. Bien, yo tengo 5 litros. ¿Cuántos moles tendré? Resolviendo la regla de 3, nos queda que 5 litros corresponden a 0,22 moles. Muy bien, ya tenemos la cantidad de moles de ese gas. Perfecto. Bueno, ahora vamos a relacionar esto con los datos que tenemos del problema. Yo sé que esos 0,22 moles tienen una masa de 9,85 gramos. ¿Qué masa tendrá un mol? X. Resuelvo la regla de 3 y nos da que la masa de un mol es 44,77 gramos.
Bien, o sea que en definitiva esta estaría siendo la masa molar, porque es la masa de un mol en gramos. Bien, vamos a ponerle masa molar. No lo pide el problema, pero está bueno para orientarse. Bien, lo que sí nos pide el problema es que calculemos la masa molecular absoluta, es decir, la masa que corresponde a una molécula en gramos. Para eso vamos a tener que hacer uso del número de Avogadro. Eso vamos a decir que 6,023 por 10 a la 23 moléculas tiene una masa de 44,77 gramos. Bien, porque en un mol tengo esa cantidad de moléculas. Ahora, en una molécula, ¿qué masa tendré? X. Y X va a ser igual a 7,4 por 10 a la menos 23. Y esto está en gramos. Es decir, calculé lo que nos estaban pidiendo en definitiva. La masa molecular absoluta. La masa de una molécula de este gas en gramos. Con los datos de la masa de compuesto que había, el volumen en condiciones normales y el concepto de volumen molar normal de un gas. Bien, con esto ya estamos listos para pasar al tema siguiente, que es la parte de formación de compuestos y la introducción a lo que es la tabla periódica. Bueno, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por su atención.